mientras los chicos van pasando, se calma un poco el ruido. Vamos a ver un tema hoy, en esta noche, que lo llamé aprobado, porque estamos empezando un mes especial, mes de septiembre, y es el mes ¿de qué? De la primavera, me dicen algunos. Sí, mes de la primavera, faltan 3 meses para los finales, vamos a no bajar los brazos. Decían los romanos primaveris, primer verano, pero también es el mes de la Biblia, septiembre. Y yo quisiera que podamos ver acerca de lo que significa ser aprobados. Allí la inteligencia artificial me tiró esa imagen de lo que significa ser aprobado. Algunos necesitan inteligencia artificial, ¿no?, para terminar con los apuntes. Y algunos éramos de madera, pero bueno, ya ni la artificial nos ayudaba. Muy bien, les invito a que abramos nuestras Biblias en el segundo libro de Timoteo, segunda carta de Timoteo. Pablo a Timoteo escribe esta carta. Es un pasaje que es conocido, sé que muchos lo van a saber de memoria. Y si no lo sabe de memoria, te desafío para que la próxima semana los puedas saber de memoria. Yo estimo que la mayoría lo sabe. Si no lo sabes, bueno, desafío para la próxima semana, aprenderte 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Es un pasaje muy conocido. Mira, Pablo escribe varias cartas en el Nuevo Testamento. Muchas cartas son cartas que se llamaban circulares. ¿Qué significa? Que las cartas circulares eran enviadas a una iglesia y esa iglesia podía enviarla a otra, y todos escuchaban el mensaje que Pablo tenía para la iglesia. Escribe 2 cartas, o mejor dicho, 3 cartas personales. 2 a Timoteo y 1 a Tito. Y en las 2 tiene una dedicatoria especial que le dice: a mi amado hijo en la fe, Tito. A mi amado hijo en la fe, Timoteo. Y a los 2 les encarga una tarea pastoral. Por eso vamos a escuchar muchas veces que se refieren a estas cartas como cartas pastorales. Pero ¿sabes? 2 Timoteo, que es lo que vamos a ver hoy, vos estás viendo allí el dibujito que mientras se va haciendo, mientras te estoy hablando, y es Pablo que se encuentra encarcelado. ¿Te acordás? Pablo termina preso y él apela al César y es enviado a Roma para ser juzgado. Y pasa por muchas peripecias. ¿Qué tal esa palabra? Naufragio, le muerde una serpiente, le pega, pobre, de todo le pasa. Pero ahora está en Roma. Ya está sobre el final de su vida, años 66, 67 después de Cristo. Y como ves la imagen ahí, está empezando el invierno. Nosotros ya lo estamos terminando, pero él estaba empezando, y estaba empezando el último invierno de su vida. ¿Sabes? El régimen penitenciario que Pablo tenía en este momento se había endurecido. ¿Te acordás que antes él podía salir, iba a la casa de algún hermano que en la fe que lo invitaba, la guardia lo acompañaba y iban a la casa de algún hermano y él se quedaba un tiempo allí con la guardia de los soldados hasta que se volvía a encarcelar, iba gente a visitarlo, le llevaba comida, se quedaban ahí, se quedaban ranchando, diría la jerga, se quedaban ahí, pasaban el tiempo. Pero ahora, este último momento en que Pablo escribe esta carta, el régimen penitenciario se había endurecido a tal punto de que ya no podía salir. Ya casi no recibía visitas. Y se encontraba en el sitio que nosotros escuchamos alguna vez cuando Pablo habla de Filipos. ¿Viste cuando dice la cárcel de más adentro? Lo pusieron en la celda de más adentro. Bueno, la celda de más adentro no significaba siempre que era la que estaba en el fondo del pasillo. Muchas veces era la que estaba en el fondo para abajo. Porque para que no se escaparan, hacían un pozo y los tiraban a ese pozo. Y te imaginas lo que era en aquel entonces. El pozo tenía tierra alrededor, porque era un pozo en la tierra,
donde había filtraciones de napas, de agua, donde había humedad, el frío se sentía mucho más. A veces los presos eran engrillados, algo parecido a lo que tiene en la imagen Pablo. Tenían los dos pies atrapados y muchas veces los dos pies y las dos manos. Y esto hacía que estuvieran así por mucho tiempo. Y, ¿sabes? No solamente pasaban hambre ellos, sino que había visitantes indeseables, alimañas, ratas, ratones, todo ese tipo de bichos, que también tenían hambre. Y cuando ellos estaban dormidos, los mordían y muchas veces no podían defenderse porque estaban atados de pies y manos literalmente. Esta era la condición en que Pablo se encontraba. Este es el régimen de la última encarcelación que Pablo tiene. Y en ese momento, en ese estado en que él se encuentra, toma un papel y empieza a escribirle a Timoteo. ¿Sabes qué pensarías? O si yo me pongo en el lugar de Pablo, ¿qué escribiría yo? ¿Qué diría? ¿A quién le escribiría? ¿Qué le pediría? ¿Sabes? Pablo empieza a pasar el legado. Capítulos más adelante, capítulo 4, él va a decir: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, ahora lo único que me espera es esperar que Cristo me reciba. Ya está, yo ya cumplí, yo ya lo hice todo, pero ahora tengo que pasar el legado, tengo que pasar la posta. Y al que viene, y allí aparece Timoteo. Y ¿sabes? Pablo le va a decir a Timoteo: necesito que te presentes aprobado. Necesito que te presentes aprobado. Y acá le hace el pasaje de la posta, le cede la posta. Le cede el legado. Hasta acá llegué. Me quedan pocas horas, dice Pablo. Y si leemos los últimos versículos del último capítulo, dice: en mi última defensa nadie estuvo conmigo, solo el Señor. Me dejaron solo. Y Pablo va a trasladarle a Timoteo no solamente el legado, sino cómo tener una vida aprobada. Y eso es lo que quisiera que podamos en esta noche compartir. Y dice la palabra de Dios, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Si lo sabés, lo repetís allí en silencio conmigo, y si no, próximo domingo lo vamos a repetir. Y como tiene que ser aprobado, vamos a hacer tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, como en la escuela. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado, coma, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, coma, que usa bien la palabra de verdad. No tenés que acordarte de las comas. Yo simplemente las repito para que veas el énfasis que hace Pablo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. En primer lugar, Pablo va a hacer un pedido. Ahí va. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Sabes? Esta parte solamente tiene una riqueza tremenda. Porque lo primero que dice es: procura, esfuérzate. Procura está diciendo que Timoteo, y te invito a que te pongas en el lugar de Timoteo, y cada vez que diga Timoteo pensás que es Claudio, es Salín, es Edgardo, somos cada uno de nosotros. Procura, esfuérzate, pon empeño. Está hablando de una actitud voluntaria. Él tenía que procurar. ¿Sabes? Muchas veces en las cosas espirituales, nosotros pensamos que Dios baja así, el Espíritu, ¿vieron? Aire, y te inspira para hacer algo. Pero en el 90% de los casos, tenemos que tomar la iniciativa. ¿Querés servir a Dios? Y bueno, ¿dónde me hace falta? Y va a ver que los ministerios todos levantan las manos. Acá, vení acá.
procura significa que es algo que tengo que hacer yo, que es algo voluntario, es una decisión personal. El crecimiento espiritual es una decisión personal. Muchas veces doy este ejemplo, ¿no? Cuando nuestros hijos son chicos y tienen una rabieta y se tiran al piso, y bueno, calmate. Pero cuando ya tienen 20 años y las cosas, les fue mal en el examen, no se tira al piso. Bueno, calmate. Bueno, no esperás que haga eso. Tiene una actitud de madurez, se supone, y va a reaccionar de otra manera. ¿Sabes? El paso del tiempo genera madurez. Y en los que pasamos más tiempo le llamamos experiencia. ¿Qué tal? Somos más experimentados. Pero, ¿sabes? En la vida espiritual no pasa así. El paso del tiempo no garantiza madurez espiritual. La madurez espiritual te la da el procura. Te la da tu decisión personal. ¿Te acordás que en la cena decíamos que Jesús lloró? Juan 11:35, veíamos indirectamente allí en Hebreos 5:7, pero sabes, en Lucas también nos habla que Jesús lloró. Y lloró cuando llega en la entrada triunfal a Jerusalén y llora al ver la ciudad. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y a todos los que son enviados. Y dice algo que siempre me llamó la atención. ¿Cuántas veces quise, se acuerdan de ese pasaje? ¿Cuántas veces quise, como la gallina, cubrirlos como a mis polluelos? ¿Cuántas veces lo quise? Y ustedes no quisieron. Dios quiso y ellos no quisieron. Y me pongo a pensar, ¿cuántas veces Dios quiso y yo no quise? ¿Cuántas veces Dios me dijo, ese es el ministerio que tenés que estar? Y yo no quise ir. ¿Cuántas veces Dios quiso y yo no quise? Por eso el procura es una actitud voluntaria. Pablo le va a decir, tenés que procurar, tenés que esforzarte, tenés que hacer todo lo posible. ¿Para qué? Dice, procura con diligencia. Cuando hablamos de diligencia, no nos referimos a la carreta del lejano oeste, nos referimos a la velocidad con que hay que hacer las cosas. Muchas veces nosotros decimos que lo urgente nos tapa lo importante. Eso no es así. Hay cosas que sé que son importantes, pero hay cosas que son urgentes. Entonces lo urgente a veces va antes que lo importante. ¿Sabes? Acá lo urgente, lo importante van de la mano. La traducción literal acá sería, haz un esfuerzo en velocidad. Tuvimos todo un mes de Olimpiadas, ¿no? Y allí en el atletismo, que es lo más importante, cuando salen los corredores, sobre todo en las carreras de corta distancia, las de velocidad, ¿no? Se agachan en sus marcas, listo, y vemos que hacen una explosión de salida para poder correr más rápido. Diligencia. Ahora, nos está pidiendo el pedido de Pablo a Timoteo, a nosotros, procura con diligencia, procura con velocidad, no demores, porque el tiempo se va. Y aquellos que son padres van a coincidir conmigo, el tiempo se va, ¿no? Ayer estaban gateando, metiendo los dedos en el enchufe, y hoy ya te piden la llave del auto. Epa. ¿En qué momento? El tiempo pasa. Y muchas veces decimos, bueno, ahora no, quizás no es el tiempo para Dios. Entiendo que me llama a este ministerio, pero todavía no. Necesito prepararme, necesito aprender un poco más de la Biblia, necesito hacer algo. Diligencia. Velocidad, esfuerzo. ¿Pero Dios no me quiere preparado? Sí, te podés preparar y podés ir a la escuelita dominical tranquilamente. Con una mano lees la Biblia y con la otra repartís el mate cocido y las tortitas, no se te va a caer nada. Pero yo tengo que decidirlo, procura con diligencia. Y Él va a decir, presentarte a Dios aprobado. Y aprobado significa lo que dice allí, pasar las pruebas con éxito. ¿Cuándo aprobaste la materia? Cuando sacaste 7 o 6, no sé, depende.
Ahí aprobaste. Y sacaste un 8, mejor. 9, sacamos 10, chao, se equivocó la profesora, ¿no? Aprobado. ¿Cuándo aprobamos? Obviamente, cuando pasamos allí con éxito las pruebas. ¿Estás pasando pruebas en tu vida? ¿Estás pasando por dificultades? ¿Sabes lo que Santiago dice de las pruebas? Bienaventurado el varón que soporta las pruebas. Bienaventurado, feliz, el que soporta la prueba. Y la prueba tiene que lograr la paciencia. ¿Y sabe cuándo termina la prueba? Cuando la paciencia se formó. Es decir, hay un objetivo por el cual tenés una prueba. Y hasta que ese objetivo no se logre, la prueba no termina. ¿Podés salir antes? Sí, podés salir antes. ¿Quién no se levantó antes del examen, lo firmó y entregó la hoja? Pero no lograste alcanzar el objetivo. ¿Sabes? En la vida pasa lo mismo. Cuando no soportamos la prueba que Dios nos da, no alcanzamos el objetivo que Dios quiere. Aprobados. Dice Gálatas 1:10. ¿Qué busco? ¿La aprobación de los hombres o la aprobación de Dios? ¿Con quién querés quedar bien? ¿Con Dios o con los hombres? No es retórica. Hay una respuesta. ¿Con quién querés quedar bien? ¿Con Dios o con los hombres? Porque si querés quedar bien con los hombres, seguramente no vamos a estar haciendo lo que Dios quiere. Si no hacemos lo que Dios quiere, obviamente no vamos a estar aprobando. Pablo da allí un mensaje, un pedido a Timoteo con una profunda riqueza. Hay una necesidad mía de servir a Dios. Hay un llamado personal de servir a Dios. Dios te está llamando, Dios te buscó, lo recordamos recién, Dios te salvó, Dios te amó, te puso en un lugar de privilegio. ¿Para qué te salvó Dios? Para que sirvas. ¿En qué? Bueno, Dios te va a decir seguramente en qué te quiere usar. Si vos lo buscás, si vos lo deseás. Y podés probar un montón de lugares, hay un montón de ministerios que necesitan personas. Que no se te pase el tiempo. ¿Cuánto hace que tuvimos el retiro de siervos? Abril, marzo, abril. Estamos en septiembre. Si no te enrolaste, ya está. Se nos fue el año. Y así como se fue este año, se nos va a veces la vida, postergando las cosas que Dios quiere que hagamos. Procura con diligencia presentarte a Dios. ¿Ante quién querés aprobar? ¿Ante Dios o ante los hombres? El desafío de todo hijo de Dios es presentarse aprobado delante de Dios. Sabemos que podemos quedar bien con la gente acá en este mundo. Muchas veces hablamos con mi esposa acerca de esto, ¿no? Te esforzás en el trabajo, haces un montón de cosas y el día que vos te vas del trabajo, ponen otro. Es así. Pero lo que hacemos para Dios es eterno. Acá en este mundo sos reemplazable, sos uno más. Te podrán extrañar 1 año, 2, con suerte. Otro vendrá que no te conocía. Pero lo que hacemos para Dios es eterno. ¿A quién querés agradar? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Pero después del pedido, Pablo continúa en este versículo con una premisa. Y él va a dar un ejemplo. Dice, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Sabes? Pablo usa muchas palabras cuando se refiere a personas. Dice, soy siervo, soy esclavo. Pero él va a decir, es obrero. El obrero hace un trabajo y espera una retribución. Eso no es así. Y si lo hace bien,
le pagamos. Si nos alcanza, ¿no? Acordamos un precio, si nos alcanza, pagamos. Nosotros tenemos una experiencia en casa que tenemos un albañil que se llama Jesús. Es un hombre mayor. Y por respeto le decimos Señor. Y ustedes no saben la confusión de nuestros hijos cuando decíamos tenemos que llamar al Señor Jesús para que nos arregle el lavadero, el piso. O sea, el primero nos decían, no pueden ser tan espirituales que tengan que llamar a Jesús. Y nos reíamos nosotros porque lo llamamos por teléfono, Señor Jesús, quiero pedirte que venga, y ¿viste? Todo medio extraño. Pero Jesús es un albañil y compramos una vez de ofertas una cerámica para poner en el lavadero. Yo tengo el lavadero medio especial, así medio triangulado, y compré unas de oferta que estaban veteadas. Y bueno, Jesús se quedó colocando las cerámicas, yo me fui a trabajar, cuando yo volví, él ya había terminado, se había ido, había cobrado y sabes que miré el piso y las rayas que yo veía del veteado, algunas estaban así, esta, y una tic al revés. Digo yo, se las voy a sacar, ahora que el cemento está fresco, y le voy a decir, ponela para el lado que corresponde, pues están todas las vetas así, verticales, y tenés una que está horizontal. Y Griselda me dice, pobre hombre, ¿lo vas a hacer venir otra vez para que te cambie 2, 3 cerámicas? Si nadie la ve, es del lavadero, es de paso. Le digo, yo las veo. Dice, ¿tanto te molesta que tenés un toque? Bueno, está bien, ahí están. Si quieren ir a casa van a ver el piso, van a ver que están todas así y hay un par que están cruzadas. ¿Sabes? Cuando un obrero trabaja esperamos que haga bien las cosas. No esperamos que estar atrás y decirle, no, esa no va así, va al revés. Por eso, allí Pablo utiliza como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque hizo bien la tarea. Porque hizo bien las cosas. Que no tiene de qué avergonzarse se traduce en una palabra que es irreprensible. Irreprensible significa que no tenés de dónde prenderlo, de dónde agarrarlo. ¿Viste cuando te dan esas tacitas que no tienen el asa, la manijita? Y te dan el mate cocido ahí, bueno, si ¿cómo la agarra? Con las uñas, te quema todos los dedos. No la puedes agarrar. Bueno, Dios dice irreprensible. Tenés que ser irreprensible, que nadie te pueda agarrar. ¿En qué? En tus errores. Que nadie te pueda agarrar. ¿En qué? En los pecados. ¿Por qué? Porque trato de llevar una vida santa. No porque escondo los pecados, porque trato de no cometerlo. Juan escribe en su primera carta, hijitos, si alguno de vosotros pecare, Juan, todos pecamos. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo si alguno de vosotros? Todos. Pero él está hablando a la experiencia y le está diciendo, yo espero que ustedes no pequen, que traten de vivir una vida en santidad. Y si viven en la vida en santidad, pero el pecado viene, sepan que abogado tenemos a Jesucristo el justo. Irreprensibles. Dice allí 1 Juan capítulo 2, versículo 28, que en la venida de Cristo, te lo voy a buscar para leerlo correctamente, dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, en Cristo, para que cuando se manifieste, para que cuando venga, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y utiliza la palabra allí. ¿Por qué voy a tener vergüenza en la presencia de Dios? Cuando Jesús venga, ¿por qué voy a tener vergüenza? ¿De qué? ¿Qué cosa me puede causar vergüenza de no estar contento de su venida? Si acabamos de cantar, yo quiero estar en su presencia porque lo tengo todo, con Cristo, sin Cristo no tengo nada, ¿por qué voy a huir de su presencia? Porque no tengo nada que entregarle. ¿Cómo nada que entregarle? Sí, dejé pasar el tiempo y las obras que tenía que hacer no las hice.
dice Pablo, las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ella. Procura y diligencia en mi vida se transformaron en pereza y negligencia. Y dejé pasar el tiempo. Y no solamente que no fui aprobado, sino que cuando sabemos que las cosas están mal y viene el jefe, no sabemos cómo esconder las cosas, ¿viste? Porque sabemos que viene el reto. ¿Y sabes qué pensaba yo en esto? Si en la venida de Cristo siento vergüenza por no haber hecho lo que Él quería, ¿qué será pasar la eternidad estando en el cielo, delante de Dios, sabiendo que no tengo nada? Que dejé pasar el tiempo. ¿Qué será estar la eternidad? ¿Viste cuando pensás, si los ancianos tiran sus coronas y nosotros tiraremos todo lo que Él nos ha dado y no tenés nada que darle? Es más, vamos en deuda, ¿no? Nos salvó y fuimos con lo opuesto. Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque es irreprensible delante de Dios. Señor, lo que tenía que hacer lo hice. El llamado que me diste lo cumplí. Las tacitas de mate cocido de la escuelita dominical estuvieron todas llenas siempre, porque yo me encargué. Poco o mucho es lo que Dios me dio para hacer. Lo hice con nivel, lo hice con excelencia. Lo hice como para Dios. Aprobados, dice Pablo. Presentate aprobado. Una premisa, un pedido, una premisa, pues después él va a dar, el final del versículo, un propósito. Que usa bien la palabra de verdad. Dijimos septiembre, mes de la Biblia. No podemos terminar el mensaje sin hablar de lo que significa la Biblia. Que usa bien la palabra de verdad. Que traza bien, dice otra versión, la palabra de verdad. Que traza rectamente, dice una versión más vieja, la palabra de verdad. ¿Sabes? La palabra que usa bien se traduce en trazar, un trazo recto, y es lo que se refiere a lo que hace el sembrador cuando hace un surco por donde tirar la semilla. O sea, no tiran la semilla así nomás, tiene que arar la tierra. Entonces tiene que hacer un surco para tirar la semilla. Ese surco tiene que ser recto. Ese trazo recto es al que él se refiere. Ahora, dice Pablo que usa bien la palabra de verdad. Y esto me da a entender que hay alguien que la usa mal. Si no, diría que usa la palabra de verdad. Y él aclara que la usa bien. ¿Hay gente que usa mal la palabra de Dios? Y sí. Y sí. Y algún día podríamos hablar con Bauti de lo que significa su charla con los de Madre Dios en la peatonal. Y contexto bíblico, Madre Dios. Y aquellos que dicen que Dios, si te bendice económicamente. ¿Viste lo que leímos al principio, no? Con lo que yo leía de Malaquías. Dios dice, trae los diezmos a la alfolía, al lugar donde se ponen las ofrendas, y veré si yo no abro los cielos y derramo bendiciones. Pero, ¿sabes? Allí no habla de bendiciones monetarias, habla de bendiciones en general. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Y no habla de billete ni de moneda, habla de bendiciones celestiales. Pero muchos dicen que si vos ofrendás, y cuanto más ofrendés, más Dios te va a dar. Cash. Y ya estamos abriendo la cuenta en Mercado Pago, ¿no? No es lo que dice la Biblia. ¿Hay alguien que la usa mal entonces? Vas a escuchar en nuestra ciudad gente que dice que Dios escogió a quienes iba a ser salvos. Y no hace falta predicar, porque si Dios los escogió se van a salvar. Y ya están en nuestra ciudad, hace un tiempo. ¿Para qué vamos a predicar? No, si Dios va a salvar a los que escogió, se van a salvar. Pero ¿qué dice Romanos capítulo 10? ¿Cómo creerán en quien no han oído?
¿Y cómo van a oír si nadie les predica? ¿Y cómo se van a salvar si no va aquel llevando el mensaje? Hay gente que usa la palabra de Dios para su propia conveniencia. Por eso Pablo dice, el que usa bien la palabra de verdad. La palabra de verdad es poder de Dios para transformar vidas. Transformó la mía. ¿Alguien más puede decir transformó la mía? La palabra de Dios tiene poder para transformar. ¿Sabes por qué? Porque es la herramienta que utiliza el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros desde el momento que hemos creído en Cristo como Salvador para producir cambios. Te invito a que vayamos a leer un pasaje, Salmo capítulo 19, está ahí en la imagen. Salmo 19. Dice así la palabra de Dios. Presta atención lo que hace la palabra de Dios. El versículo se divide en dos. Lo que el escritor piensa de la palabra de Dios y la segunda parte, la obra que la palabra de Dios hace. Versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, lo que piensa el escritor, que convierte el alma, la obra que hace. El testimonio de Jehová, su palabra, es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseable son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila el panal. Tu siervo es, además, amonestados con ellos. En guardarlos hay gran galardón. Y podemos decir cómo obra la palabra de Dios con el versículo del Salmo 119 que sabemos de memoria, ¿no? En mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. El poder de la palabra de Dios transformador en nosotros cuando la leemos. Hace sabio al sencillo, abre tus ojos, te ilumina el camino, te aconseja, te amonesta. Pablo escribe, toda palabra es inspirada por Dios y útil, ¿te acordás? Para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para amonestar. La palabra de Dios significa que tengo que pasar tiempo con la palabra de Dios para que ella haga una obra en mi vida. Es el disparador de los cambios en mi vida. ¿Por qué? Porque yo entiendo lo que Dios quiere para mí cuando leo de su palabra. Y el Espíritu toma de lo que he leído para traerme el consejo en el momento oportuno. Está bueno que puedas leer devocionales, La Buena Semilla, El Aposento. Está bueno, porque te ayudan y te desafían, pero es lo que Dios le dijo a otro. No digo que no lo hagas, hacelo, pero no te conformes con escuchar y leer lo que Dios le dijo a otro, porque Dios tiene un mensaje exclusivo para vos. ¿Y dónde está? Esperándote acá en la palabra. El mensaje de Dios está esperándote personalizado acá en su palabra. Lo que Dios quiere para vos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y ahora la pregunta es, ¿cómo nos sentimos, no? ¿Estaríamos en la foto ahí aprobados nosotros también? ¿O nos fuimos a marzo? Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Ya, te invito a que
para terminar podamos cerrar nuestros ojos y podamos pensar, ¿estoy procurando? ¿Estoy buscando lo que Dios quiere? ¿Estoy siendo diligente? ¿O estoy dejando pasar el tiempo? ¿Soy un obrero digno que trabajo con excelencia para Dios? ¿Cómo estamos con la palabra de Dios? ¿Es nuestro trazo derecho? ¿O venimos medio torcido? Hay una obra tremenda que Dios quiere hacer en nosotros. Si tan solo quisiéramos ser aprobados. Si tan solo decidiéramos ser y hacer lo que Dios quiere. Él ya lo hizo todo. Lo dio todo hasta su propia vida. Y nos capacitó para hacer de nosotros lo mejor. Estamos capacitados para que tengamos nuestra mejor versión de nosotros mismos, de la mano de Dios. Señor, en este momento venimos a ti. Señor, para que examines nuestro corazón. ¿Cuánto deseamos sentirnos aprobados? Y Señor, el día que vengas y verte cara a cara, podamos arrojar todo lo que hayamos hecho para ti a tus pies. Señor, líbranos de tener manos vacías. Líbranos de tener manos vacías. Líbranos de no preocuparnos por ser el siervo útil, buen siervo y fiel que estás buscando. Señor, nos capacitaste para hacerlo. No permitas que el enemigo con el engaño y las cosas de todos los días desvíen nuestra vista en lo que es eterno. Señor, yo sé que la preocupación por las cosas diarias a veces nos hacen bajar la guardia, pero ayúdanos a que en tu palabra encontremos el sostén y podamos decir, mi vida está en la roca, mi vida está en Cristo. Hago lo que Él quiere, le sirvo, soy un siervo en sus manos, instrumento útil quiero ser. Padre, aquí hay un grupo de tus hijos. Aquí estamos, Señor, para que mires nuestro corazón. Y, Señor, para que tires abajo todas las excusas que hemos puesto durante tanto tiempo para no ser lo que vos querés que seamos, para no hacer lo que vos querés que hagamos. Padre, que esta semana sea una semana de memorizar este texto y meditarlo y sentir tu desafío de ser aprobados. Padre, una vez más, lo decimos siempre, solo a ti sea la gloria. En el nombre de Cristo Jesús.